En lo alto de un acantilado azotado por el viento, en un nido hecho de ramas entrelazadas y sueños aún no realizados, nació un pequeño pájaro llamado Kael. Kael era un vencejo, una criatura nacida para la majestuosidad del cielo. Los vencejos, según la sabiduría ancestral, apenas rozaban la tierra. Sus existencias eran un poema en movimiento, un ballet de aire, gracia y velocidad inigualable. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Desde el instante en que sus ojos se abrieron al vasto mundo, Kael observó a sus hermanos y hermanas con asombro. Cada día, incansablemente, practicaban batiendo sus alas con una determinación innata, preparándose para el inminente gran viaje, la migración de otoño. Anualmente, con el primer susurro helado del viento del norte, la bandada entera de vencejos emprendía un épico viaje de miles de kilómetros hacia las cálidas y acogedoras tierras del sur, la única vida que conocían, el único destino que imaginaban. Pero Kael era diferente, marcado por una peculiaridad que lo distinguía. Su ala derecha era perceptiblemente más pequeña que la izquierda y estaba ligeramente torcida, como una hoja delicadamente doblada por la brisa. «No te preocupes, mi pequeño», le arrullaba su madre con ternura, mientras le ofrecía el alimento con el pico. «Se enderezará con el tiempo. Solo necesitas alimentarte un poco más, ganar fuerza». Sin embargo, el ala se negó a enderezarse. Cuando sus hermanos comenzaron a dar sus primeros y vacilantes vuelos cortos desde el borde del nido, Kael lo intentó con una fuerza desesperada, con cada fibra de su ser. Batió sus alas con furia, pero en lugar de elevarse con gracia, giraba incontrolablemente, cayendo torpemente de vuelta al nido, una y otra vez. «Sigue intentándolo, Kael, no te rindas», le animaba su padre con una mezcla de esperanza y creciente preocupación. Kael lo intentó hasta que sus pequeños músculos ardieron de agotamiento y frustración. Pero el resultado era siempre el mismo: un giro descontrolado, una caída inevitable. Era incapaz de volar en línea recta, de dominar el aire que era el legado de su especie. El temido día del gran viaje finalmente llegó. El viento del norte soplaba con una crudeza gélida y el cielo se había teñido de un gris acerado, presagiando el inminente cambio. La bandada se congregó en el borde escarpado del acantilado. Había miles de ellos, una nube nerviosa de plumas vibrantes y una palpable anticipación. «Es la hora, Kael», dijo su madre, sus ojos llenos de una profunda preocupación, el temor por su hijo reflejado en cada pluma. Kael se acercó al borde, su pequeño corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Contempló el vasto y abierto cielo, el mismo cielo que debía ser su hogar, su dominio. Luego, sus ojos se posaron en su ala torcida, un recordatorio constante de su imperfección. Sabía con una certeza dolorosa que no podía hacerlo. Si saltaba, caería en picado hacia las rocas implacables que esperaban abajo. «No puedo», susurró, retrocediendo lentamente hacia la seguridad relativa del fondo del nido. «Ustedes deben irse sin mí». Hubo un momento de silencio desgarrador, un vacío ensordecedor que resonó en el aire. Los pájaros no pueden llorar con lágrimas, pero el dolor en el corazón de su madre era tan palpable como el viento que la rodeaba. «No podemos quedarnos», dijo su padre, su voz apenas un susurro quebrado por la angustia. «El invierno nos matará a todos si no partimos». «Lo sé», dijo Kael, con una resignación que no correspondía a su corta vida. «Vayan, estaré bien», aunque en su interior una voz le gritaba lo contrario. Su madre le dio un último y tierno toque con el pico, una despedida que se sintió como un adiós eterno. Y entonces, con un gran grito unísono que resonó en el acantilado y se llevó un pedazo del corazón de Kael, la bandada saltó al viento y se perdió en el horizonte. En cuestión de minutos, el cielo que antes bullía de vida quedó desoladoramente vacío, dejando a Kael solo en un mundo que de repente se sentía inmenso y hostil. Kael se quedó solo, una pequeña figura solitaria contra la inmensidad. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas antes de sumirse en la oscuridad, y el frío penetrante se instaló con una intensidad brutal. Por primera vez en su joven vida, sintió el verdadero y abrumador miedo. La puerta al sur, la puerta a la vida de un vencejo plena y libre, se le había cerrado en la cara sin posibilidad de retorno. Estaba atrapado, condenado a morir de frío o de hambre. Su destino parecía sellado. Pasó los siguientes días acurrucado en su nido, un ovillo de miseria y terror.
El hambre, una fuerza implacable, finalmente lo obligó a moverse, a enfrentar lo inevitable. Al no poder volar, se vio forzado a hacer algo que ningún vencejo, por su propia naturaleza, estaba destinado a hacer: caminar. Se arrastró torpemente fuera del nido, sus alas inútiles arrastrándose, y comenzó un descenso arduo y aterrador por el acantilado. Fue un viaje agonizante, cada centímetro una lucha. Usó su pico y sus pequeñas garras, y sorprendentemente su ala buena, para aferrarse desesperadamente a las grietas diminutas de la roca. Le tomó un día entero de esfuerzo titánico y miedo constante llegar al suelo del bosque, un territorio inexplorado y ajeno. Se sentía extraño y vulnerable en la tierra, un pez fuera del agua. Se escondió bajo un helecho, buscando un respiro, y comió con avidez los insectos que lograba encontrar entre la hojarasca húmeda. Observó a los ratones y musarañas correr con una facilidad que él envidiaba y se sintió avergonzado de su propia impotencia. Soy un pájaro del cielo, reducido a arrastrarme por el suelo, una sombra de lo que debería ser, pensó con amargura, el peso de su destino aplastándolo. El clima empeoró drásticamente con cada día que pasaba. La primera nevada comenzó a caer, copos blancos y fríos que cubrían el suelo con un manto gélido. Kael tiritaba incontrolablemente, su pequeño cuerpo incapaz de soportar el frío. Sabía con una certeza inquebrantable que no sobreviviría una noche más a la intemperie. Buscó desesperadamente un refugio, un lugar donde guarecerse del implacable frío. «¡Ayuda!», pió con una voz quebrada, pero solo el viento helado le respondió, llevándose su súplica. Se arrastró hacia el lugar donde el acantilado se fusionaba con el bosque, buscando cualquier grieta, cualquier hendidura que le ofreciera una mínima esperanza. Encontró una pequeña abertura en la roca, astutamente oculta detrás de una cortina de hiedra congelada. Apenas era lo suficientemente grande para él, una rendija estrecha que prometía un escape momentáneo. Se deslizó dentro, esperando al menos morir protegido del viento y la nieve. Pero, para su sorpresa, el túnel no terminaba allí. Se extendía hacia adentro y hacia abajo, sumiéndose en una oscuridad total y misteriosa. Kael avanzó con cautela, guiado por un sonido sordo que parecía provenir de las profundidades y un extraño olor a humedad, a tierra y, lo más sorprendente, a calor. Dale like, suscríbete y comparte. De repente, la estrecha grieta se abrió, revelando una caverna enorme, un espacio oculto y majestuoso. Kael se detuvo en seco, asombrado por la visión. La caverna era un mundo secreto, un santuario inesperado. Estaba tenuemente iluminada por una luz azulada y etérea que se filtraba a través de carámbanos de hielo translúcidos en una abertura en el techo, creando un ambiente mágico. Pero lo más asombroso, lo que lo envolvió con una calidez reconfortante, era el calor. Del suelo de la cueva salía un vapor suave y constante. Un manantial termal burbujeaba serenamente en el centro, creando un lago subterráneo de agua caliente que mantenía la cueva tan cálida y acogedora como un día de verano, un oasis en medio del invierno. Y no estaba solo. Docenas de otros animales compartían el refugio. Un viejo tejón de mirada sabia, una familia completa de zorros con sus pelajes rojizos, varios conejos nerviosos e incluso un oso joven que roncaba plácidamente en un rincón. Eran todos aquellos animales que, por una razón u otra, una herida que los había dejado incapacitados, la vejez que había mermado sus fuerzas, o simplemente no estaban listos para la hibernación, no habían podido migrar o prepararse para el crudo invierno. Todos eran los olvidados o los dejados atrás, como Kael. El viejo tejón, cuyo nombre era Bardo, se acercó lentamente, sus ojos brillantes de curiosidad y bondad. «Vaya, vaya, nunca habíamos tenido un vencejo por aquí. Bienvenido a la posada del invierno, pequeño». Kael, aún abrumado por la revelación, explicó su historia con voz temblorosa. «No podía volar», dijo, sus palabras cargadas de la tristeza de un sueño perdido. «La puerta al sur, la puerta a mi vida, se cerró para mí». Bardo asintió sabiamente, su rostro surcado por la experiencia. «Ah, sí, la puerta del cielo se cerró». El tejón miró alrededor de la cálida y acogedora caverna. Luego volvió su mirada a Kael con una sonrisa en sus labios peludos. «Pero mira qué camino se abrió bajo tus pies. Un camino que nunca habrías encontrado, nunca habrías explorado, si hubieras estado volando libremente en el cielo». Kael se quedó en la posada del invierno, adaptándose a su nuevo y sorprendente hogar.
Al principio se sentía completamente fuera de lugar, un ave de los cielos despojada de su propósito. Pero pronto, para su asombro, descubrió que tenía un nuevo propósito, un trabajo que nadie más podía hacer. Mientras los otros animales, más grandes y pesados, estaban atados al suelo de la cueva, Kael, a pesar de su ala torcida que lo hacía incapaz de volar largas distancias, descubrió que podía trepar con una agilidad sorprendente. Era pequeño y ágil, cualidades que se convirtieron en su mayor ventaja. Se transformó en el explorador de las repisas altas de la cueva, los rincones inalcanzables para los demás. Descubrió que en las grietas más elevadas crecían hongos luminosos, una fuente inesperada de alimento. Encontró pequeñas aberturas por donde entraban insectos adormecidos, los cuales recolectaba diligentemente para compartir con los demás, contribuyendo así a la supervivencia de la comunidad. Su ala torcida, antes una desventaja insuperable para el vuelo prolongado, era ahora perfectamente adecuada para mantener el equilibrio precario en las cornisas estrechas de la cueva. Su pequeño tamaño, que había sido una desventaja en el cielo abierto y vasto, se convirtió en una ventaja inestimable en los intrincados túneles y pasadizos de la caverna. Más allá de ser un explorador, se convirtió en el vigilante, los ojos y oídos de la posada del invierno. Se sentaba cerca de la entrada de la cueva, escuchando atentamente los vientos exteriores, y avisaba a los demás si una ventisca se acercaba, permitiéndoles prepararse y buscar los refugios más profundos. Así pasó el invierno, no como un pájaro roto y abandonado, sino como una parte vital e indispensable de una nueva y sorprendente comunidad. Se hizo amigo del sabio tejón Bardo y jugó con los jóvenes zorros, descubriendo una alegría y una camaradería que nunca había imaginado. Descubrió que era valiente, ingenioso y amable, cualidades que antes no había tenido la oportunidad de explorar. Descubrió quién era realmente cuando no era solo un pájaro que volaba, sino un ser capaz de encontrar su lugar y su valor en circunstancias totalmente inesperadas. Finalmente la primavera llegó, trayendo consigo la promesa de renovación. El hielo comenzó a derretirse, revelando la tierra, y el calor regresó lentamente al bosque, despertando la vida. Los animales, uno a uno, comenzaron a salir de la cueva, listos para enfrentar un nuevo ciclo. Un día, un sonido familiar, una sinfonía de aleteos y cantos, llenó el cielo. La bandada de vencejos había regresado de su migración. Sus padres y hermanos aterrizaron en el acantilado y buscaron frenéticamente el viejo nido de Kael. Lo encontraron vacío, y el temor de lo peor se apoderó de ellos. «Estoy aquí», gritó Kael desde el suelo del bosque, su voz resonando con una nueva seguridad. Su familia bajó volando, asombrada de encontrarlo vivo, regordete y radiante de felicidad. «Kael, sobreviviste», lloró su madre, sus ojos llenos de alivio y asombro. «Pensamos que estabas perdido para siempre. ¿Cómo pudiste sobrevivir al invierno solo?» Kael sonrió, una sonrisa llena de sabiduría y serenidad. «Fue duro al principio», admitió, recordando los días de miedo y desesperación. «La puerta del cielo se cerró para mí. Estaba muy asustado». Miró hacia la entrada oculta de la cueva, donde Bardo el tejón lo observaba con una mirada de orgullo y afecto. «Pero», continuó Kael, su voz ahora firme y clara, «cuando la puerta del cielo se cerró, se abrió un camino en la tierra, un camino que nunca habría buscado, nunca habría encontrado si mi destino hubiera sido otro. Me llevó a un nuevo hogar y a nuevos amigos. Me enseñó a trepar en lugar de volar, a escuchar los secretos de la tierra en lugar de solo sentir el viento bajo mis alas. Me enseñó que hay más en la vida que solo el cielo». Los padres de Kael miraron al pájaro que tenían delante y se dieron cuenta de que ya no era el polluelo asustado y vulnerable que habían dejado atrás. Era un vencejo fuerte y seguro de sí mismo, un vencejo que conocía los secretos profundos de la tierra, un superviviente, un explorador. Kael nunca volvió a volar al sur, no podía, pero cada invierno, cuando la bandada se preparaba para su largo viaje, él se convertía en el guardián de la posada del invierno, el faro de esperanza para los animales perdidos y heridos, guiándolos al refugio cálido y seguro de la cueva. Se convirtió en una leyenda, conocido y respetado por todos como el vencejo de la cueva. Había perdido el cielo, sí, ese destino innato que le había sido negado, pero a cambio había ganado la tierra, sus misterios y sus bondades.
Había aprendido que a veces los planes que tenemos para nosotros mismos, por muy grandes y ambiciosos que sean, no son tan grandiosos ni tan significativos como los planes que el destino nos tiene reservados, a menudo ocultos en los caminos menos transitados. Había aprendido que el final de un camino, aunque doloroso y lleno de incertidumbre, no es una tragedia. Es, en realidad, solo el comienzo de uno nuevo e inesperado, lleno de posibilidades y descubrimientos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.